Bueno, damas y caballeros, primero darles la bienvenida a esta explicación, repaso sobre balanceo. Cosas importantes a recordar, hemos hablado que en una ecuación química, la flecha esta de acá es el centro de la ecuación, comparado como a el centro de una balanza, donde tendremos dos bandejas, como las canastas que tiene una balanza, y pues lo que se pretende es equilibrar las cantidades de elementos que hay en este lado de acá con las cantidades de elementos que hay en este lado de acá. Ahora bien, cosas importantes a recordar de lo que hemos hablado y para quien por primera vez está rozándose con este tema. Tenemos subíndices, que son estos números chiquititos de acá, y esos subíndices me indican la cantidad de átomos que tiene el elemento. Este 2 que está aquí a la derecha del hidrógeno le pertenece solo al hidrógeno y me deja saber que hay dos hidrógenos. Este 2 de aquí le pertenece al oxígeno, al igual que este de aquí, y este 4 le pertenece al hidrógeno. Los subíndices siempre están en la parte inferior a la derecha del elemento al cual ellos pertenecen. Ahora, cuando no vemos ningún índice, ningún subíndice, es porque hay solamente un elemento. En este caso vamos a representar con el color rojo el carbono. Entonces, quiere decir que tenemos un carbono a este lado y a este otro lado de la balanza tenemos también un carbono. Con el color azul vamos a representar el hidrógeno. Tenemos 4 hidrógenos y al otro lado de la balanza o al otro lado de la ecuación tenemos 2 hidrógenos. En cuanto al oxígeno, vamos a representarlo con el color verde. Por este lado de la balanza tenemos 2. Al lado izquierdo de la ecuación, en los reactantes, y en el lado de los productos o al lado derecho de la ecuación tenemos 2 oxígenos por acá más otro oxígeno que está a este lado. Viéndolo desde el panorama de las cantidades de átomos de cada elemento que hay en cada lado de la ecuación, entonces veremos que aquí al lado izquierdo de la ecuación, en los reactantes, tenemos un carbón y al lado derecho un carbón, y esos están bien, están equilibrados. Pero el hidrógeno de este lado, al lado izquierdo, en los reactantes tenemos 4, mientras al lado derecho en los productos tenemos solamente 2. Y en cuanto al oxígeno, del lado izquierdo en los reactantes tenemos 2, mientras al lado derecho en los productos tenemos 3 oxígenos en total, 2 que están acá y 1 que está por aquí. Para efectos del método por tanteo, que es el que hemos estado estudiando, habremos de recordar que lo que nosotros podemos agregar son índices, que son números grandes. Este que voy a poner es meramente un ejemplo nada más. Son números grandes que se ponen acá al frente de los compuestos o al frente de los elementos, y que estos índices lo que hacen es una multiplicación. Multiplican la cantidad de átomos que hay en cada compuesto o en cada elemento. Por ejemplo, si yo pusiera un 3 aquí, entonces los 2 átomos de oxígeno que tenía anteriormente se convertirían en 6 átomos de oxígeno, debido a la multiplicación de 3 por 2. Aquí originalmente habían 2 oxígenos que multiplicados por 3 se convertirían en 6. Pero, les decía, esos números son solamente un ejemplo para recordar cómo funcionan estos índices. Así que, usando como base las multiplicaciones, jugaremos con los números y multiplicar las distintas cantidades de átomos para poder equilibrar las cantidades que hay en cada lado de la ecuación, en cada lado de la balanza, si lo vemos como una analogía. Así que hemos conocido algunos tips o algunas herramientas de cómo iniciar el balanceo.
pero no son varitas mágicas que van a cumplir una regla que si lo hacemos, si lo ejecutamos, de fijo y absolutamente se va a equilibrar. A veces nos tocará cambiar algún número y eso está bien. De eso trata el método de tanteo, de ir probando números, ir probando multiplicaciones que nos funcionen para balancear el asunto. Entonces, entrando ya en materia, si el carbono ya estaba equilibrado debido a que a este lado de la ecuación hay un carbón y a este lado de la ecuación hay uno y uno, están bien. Así que compararemos el hidrógeno, que de este lado hay 4, del lado izquierdo de la ecuación, en los reactantes, mientras al lado derecho en los productos tenemos solo 2. Entonces, colocaremos aquí un 2, ahora tenemos 4 hidrógenos. Anteriormente teníamos 2, pero debido al índice número 2 que nosotros colocamos aquí delante del compuesto, entonces realizó una multiplicación, 2 por 2, y por eso tenemos 4 hidrógenos. Pero nótese que este índice que nosotros pusimos aquí delante de este compuesto no afecta únicamente al hidrógeno, sino que ejerce su acción sobre todo el compuesto. Por eso vimos que también se multiplicó, aparte de la cantidad de hidrógenos, se multiplicó la cantidad de oxígenos. 2 por 1, ahora tenemos 2 oxígenos. De modo que los hidrógenos, que era lo que estábamos intentando balancear, ya están balanceados. Si nos enfocamos ahora en el oxígeno, recordemos, el carbono ya está balanceado. De este lado tengo 1 y de este lado tengo 1. El hidrógeno ya está balanceado. De este lado tengo 4 y a este otro lado en los productos tengo 4 también. Pero en el lado de los reactantes tengo solo 2 oxígenos, mientras en el lado de los productos, ahora, debido al reciente índice que colocamos acá, actualmente tenemos 4, 2 que hay aquí y 2 que hay acá. En esta bandeja, en este lado de la ecuación, en los productos, hay 4 oxígenos. De modo que, utilizando las multiplicaciones, colocaremos un índice número 2 y este índice número 2 entonces me multiplica la cantidad de oxígenos que tenía anteriormente. 2 por 2, que actualmente se transforman en 4. Y 4 oxígenos del lado de los reactivos, 4 oxígenos del lado de los productos. Y esto, señoras y señores, está balanceado. Veamos el siguiente ejemplo. Al lado izquierdo, en los reactantes, tenemos 2 cloros, que vamos a representar el cloro con amarillo, un litio, debido a que no tiene ningún número a su derecha, ningún subíndice, y con el color verde que tenemos un único flúor. ¿Y por qué un único flúor? Porque el flúor no tiene un subíndice a su derecha. Al lado derecho de la ecuación, al lado derecho de la flecha, esta flecha de aquí, que es la que me divide la ecuación en 2 partes. Al lado derecho, entonces, en los productos, tenemos un litio, un cloro y 2 flúor. Vamos a proceder a balancearlo, utilizando los índices. Y recordando que los puedo poner únicamente al frente de los elementos. Y recordando que cuando coloco un índice al frente de un compuesto, va a ejercer la acción de multiplicar a todos y cada uno de los elementos que formen parte de ese compuesto. Entonces, iniciando la comparación, al lado izquierdo, en los reactantes tenemos 2 cloros, mientras aquí al lado derecho de los productos tenemos solamente 1. De modo que, utilizando los índices que multiplican, multiplicaremos por 2, de modo que este 2 nos va a ejercer una multiplicación, 2 por 1. En cada uno de los elementos que formaban parte de este compuesto. 2 por 1, 2 litios. 2 por 1, 2 cloros. De modo que ya tenemos equilibrado la cantidad de cloro del lado izquierdo en los reactantes con la cantidad de cloro en el lado derecho de los productos. 2 cloros a este lado derecho, 2 cloros al lado izquierdo. Pero este índice también me multiplicó al litio. 2 por 1. 2 litios, de modo que tendremos que equilibrar el litio que se encuentra aquí al lado izquierdo.
Utilizamos entonces la multiplicación colocando un 2 y este 2 actúa en cada uno de los elementos que forman parte del compuesto. Actúa sobre el litio y actúa sobre el flúor. 2 por 1, 2 litios, 2 por 1, 2 flúor. De modo que ya tenemos equilibrado la cantidad de litios del lado derecho de la ecuación con la cantidad de litio del lado izquierdo de la ecuación. Y de una vez se equilibró la cantidad de flúor. 2 por 1, 2 flúor. Y al lado derecho en los productos también tenía 2 flúor. De modo que esta ecuación ya se equilibró. Observemos el siguiente ejemplo y comparemos nada más las cantidades de átomos de cada elemento que se encuentra. Al lado izquierdo tenemos 2 hidrógenos, que lo sé gracias al subíndice que se encuentra al lado derecho. Un oxígeno, sé que es 1 porque no tiene ningún número pequeñito, ningún subíndice a su lado derecho. 2 nitrógenos, 5 oxígenos. Es decir, que a este lado izquierdo de la ecuación en total hay 6 oxígenos, 5 que están aquí y el de acá, 5 más 1, 6. Al lado derecho tengo un solo nitrógeno, un solo hidrógeno y 3 oxígenos. Vamos a proceder a balancear esto. Al lado izquierdo, en reactivos, tengo 2 hidrógenos. Y aquí, en el lado derecho, tengo solo 1. De modo que lo voy a multiplicar por 2. Pero nótese que cuando colocamos ese índice, número 2, al frente de esta ecuación, recuerden que el índice va a ejercer su acción en todos y cada uno de los elementos que estén formando parte de esa ecuación. De modo que ahora tengo no solamente 2 hidrógenos, sino que tengo también 2 nitrógenos y ahora ya no voy a tener 3, sino que voy a tener 6 oxígenos, porque 2 por 3 son 6. Entonces, si comparamos nuevamente la ecuación, recuerde cada vez que usted coloque un índice, revise de nuevo la ecuación. Revise qué ha pasado, es un efecto mariposa, un acto suyo va a repercutir en otras cosas. Entonces, tengo 2 hidrógenos al lado izquierdo y ahora tengo 2 hidrógenos al lado derecho. Tengo 6 oxígenos, ¿lo recuerda el por qué? Porque aquí hay 5 y aquí 1 hacen 6. Al lado izquierdo en los reactantes el oxígeno está repetido, es el mismo elemento y por eso los puedo sumar. ¿Por qué? Porque están en el mismo lado de la bandeja, viéndolo desde una forma analógica. Tengo 6 oxígenos y a este lado ya tengo 6 oxígenos debido a la multiplicación que se hizo de 2 por 3. 2 nitrógenos y 2 nitrógenos que ya habían aquí. De este lado son 2 nitrógenos debido a la multiplicación de este índice. Entonces, señoritos, señoritas, damas, caballeros, aquí ya no hace falta nada más. En este ejemplo, veamos primero las cantidades de átomos de cada elemento que tenemos actualmente. Al lado izquierdo, en reactantes, tenemos un litio, un yodo y 3 oxígenos. Al lado derecho, en los productos, tenemos un litio, un yodo y 2 oxígenos. Nótese algo distinto a las ecuaciones que vimos anteriormente. En las ecuaciones anteriores, en alguno de los dos lados, ya sea en el lado izquierdo de los reactantes o en el lado derecho de los productos, el oxígeno estaba repetido. Pero en esta ecuación el oxígeno aparece una única vez, tanto al lado izquierdo en los reactantes como al lado derecho en los productos. Y si es necesario, devuelva el video para que vea las ecuaciones donde el oxígeno estaba repetido en alguno de los lados. ¿Por qué le estoy diciendo esto? ¿Por qué se lo estoy recordando? Por lo que vamos a ver a continuación, repaso de lo que en clase hemos visto, de lo que hemos hablado. Tenemos el oxígeno que está una única vez, no está repetido al lado izquierdo en los reactantes, y el oxígeno que está una única vez, no está repetido al lado derecho en los productos. De un lado tiene número impar, porque el 3 es un número impar, y al otro lado tiene número par, 2 es número par. Conocimos que en estos casos donde el elemento no está repetido, está una única vez, podemos hacer un intercambio de estos valores. Ese número 3 que está aquí al lado izquierdo,
en los reactivos, nos lo vamos a llevar y ponérselo a este oxígeno del lado derecho. Pero recuerde que usted no puede poner subíndices. Usted lo único que puede escribir, lo único que usted puede hacer y manipular son índices. De modo que ese 3, usted lo coloca aquí. Note entonces que este número 3 ejerció su acción de multiplicar. 3 por 2 y ahora no tenemos solamente 2, sino que tenemos 6 oxígenos. 3 por 2, 6. Y entonces este 2, que es el subíndice de este oxígeno que está al lado derecho de la ecuación, nos lo vamos a llevar al lado izquierdo de la ecuación, pero recuerde que usted y yo no podemos meter índices aquí en medio de los elementos, forzarlos, aquí, aquí, no podemos. Lo único que podemos hacer es colocarlos al frente, de modo que va a ejercer una acción sobre todos y cada uno de los elementos que estén formando parte de esa ecuación. Que colocamos ese índice número 2 aquí. Vemos entonces cómo ya se equilibraron estos oxígenos gracias al intercambio de estos números. Ahora tengo 6 oxígenos al lado izquierdo, aquí en los reactivos, 2 por 3, 6. Y al lado derecho de la ecuación también tengo 6 oxígenos, 3 por 2, 6. Pero este 2, este índice que coloqué al frente de este compuesto, ejerció su acción sobre el litio, y ahora tengo 2 litios, y también sobre el yodo, y ahora tengo 2 yodos. De modo tal que voy a necesitar equilibrar, porque está disparejo la cantidad de litio que hay aquí, al lado izquierdo, con la cantidad de litio que hay al lado derecho. La cantidad de yodo que hay al lado izquierdo, con la cantidad de yodo que hay al lado derecho. Si de este lado tengo 2 litios, 2 yodos, ¿cuántos voy a necesitar aquí al lado derecho? 2 litios y 2 yodos también. ¿Qué índice voy a colocar aquí? Voy a colocar un 2. De modo que entonces ahora tengo 2 litios y 2 yodos que ya se equilibraron con los 2 litios y los 2 yodos que estaban al lado izquierdo. Entonces, para que recordemos un poco, este acto que hicimos hace poquito de intercambiar estos 2 números de aquí, que salieron justamente de estos subíndices, el 2 de este oxígeno lo colocamos acá como un índice y el 3 de este oxígeno lo colocamos acá como un índice. Eso se puede realizar cuando el elemento no se encuentra repetido, es decir, que aparezca una sola y única vez al lado izquierdo y una sola y única vez al lado derecho, y que se cumpla eso, que a alguno de los lados tiene número par y al otro lado tiene número impar. Ahora preste atención a algo que le voy a contar o recordar. Esto que hemos estado hablando son consejos, herramientas de cómo iniciar un balanceo por tanteo, pero no son varitas mágicas que porque usted lo aplique, ya de fijo se va a balancear el asunto. Son herramientas de por dónde empiezo, qué puedo empezar a hacer, qué aplico, qué hago, y tener una noción con razonamiento de qué o por qué voy a hacer. Así que el que a veces tengamos que corregir algún número no quiere decir que estemos mal, es parte del tanteo. De modo que vamos a ver un pequeño ejemplo donde vamos a tener que corregir un número, porque las cosas, conforme agregamos índices, se van reacomodando. Bien, chiquillos, chiquillas, haciendo recuento de las cantidades que tenemos en cada uno de los lados. Lado izquierdo, lado de los reactantes, tenemos un solo cromo y 2 oxígenos. Y al lado derecho de la ecuación, en el lado de los productos, tenemos 2 cromos y 3 oxígenos. De modo que si iniciásemos por la lógica, nos llevaría a colocar un índice número 2 aquí, para que se balancee actualmente 2 cromos al lado izquierdo, 2 cromos al lado derecho de la ecuación. Si continuamos en el balanceo, veremos que tenemos una única vez a el oxígeno con un número par, número 2, aquí al lado izquierdo, y el oxígeno una única vez al lado derecho de los productos con número impar.
Y conocimos que cuando eso sucede, ¿qué hacíamos? Intercambiábamos los números. Este 3 que está por aquí nos lo vamos a traer y lo vamos a colocar como un índice. Así que procedemos. Y vemos cómo este índice ejerce su acción de multiplicación y 3 por 2 se convirtieron en 6 oxígenos y ahora toca llevarnos este 2 y colocarlo acá como un índice. Procedemos y colocamos ese 2. Veremos cómo lo que anteriormente eran 3 oxígenos, debido a la multiplicación del 2, ahora se convirtieron en 6 oxígenos. Pero este 2 ejerce su acción en todos y cada uno de los elementos que formen parte de este compuesto. Por eso es que estamos viendo que ahora ya no hay solo 2 cromos, como habían anteriormente, sino que hay 4. Debido a esta multiplicación de 2 por 2 y 2 por 2 hacen 4. Muy bien, qué lindos, qué excelentes alumnos. Entonces, señoras, señores, tenemos que corregir algo que habíamos hecho anteriormente. Tenemos que quitar este índice de acá. Y volvemos entonces a tener el cromo que teníamos originalmente. Porque ya no nos iban a servir 2. Ahora ocupamos... ¿Cuántos ocupamos ahora? ¿Cuántos? ¿Qué dice el público? Exactamente. Ahora necesitamos 4 para equilibrar los 4 cromos que se nos crearon en el lado de los productos a causa del índice número 2 que nosotros colocamos, y que ese índice no afectaba solamente al oxígeno, sino que ejercía su acción también sobre los 2 cromos, y 2 por 2 hicieron 4, así que equilibramos con un índice 4 al lado izquierdo. Y así, señoritos, señoritas, entonces tenemos 4 cromos, 6 oxígenos, 6 oxígenos, y esto, señoras y señores, se balanceó.